Buenas, yo soy Johnny Alvarado y en esta ocasión voy a hablarles un poco acerca de la unidad 2 y la unidad número 3 de electrónica de comunicaciones. La unidad 2 nos habla un poco acerca de lo que son los amplificadores operacionales, entre los cuales tenemos el amplificador de clase A, que es la forma más simple de amplificador de potencia, que usa un solo transistor de conmutación en la configuración estándar del circuito de emisor común, para producir una salida invertida. Este tipo de transistor siempre está polarizado en on para que conduzca durante un ciclo completo de la forma de onda de la señal de entrada, produciendo una distorsión mínima y una amplitud máxima de la señal de salida. Y se puede observar el circuito del amplificador de clase A con un solo transistor. Como ya lo dije, es uno de los más simples y utiliza un solo transistor externo para su etapa de salida con la carga resistiva conectada directamente al terminal del colector. La eficiencia de este tipo de circuitos normalmente es muy baja, menos del 30%, y ofrece salidas de potencia pequeñas para un gran consumo de la fuente de alimentación en corriente continua. Entre las características de este tipo de amplificador nos dice que presenta el inconveniente de que genera una fuerte y constante emisión de calor. No obstante, los transistores de salida siempre están a una temperatura fija. En general, se afirma que esta clase de amplificadores es frecuentemente utilizada en circuitos de audio y en equipos de gama alta por su gran calidad en sonido. Y que estos amplificadores, como ya lo dije, a menudo consisten en un solo transistor. También tenemos los amplificadores de clase B. Estos amplificadores básicamente surgieron para mejorar la potencia total del amplificador clase A que ya mencioné. La idea se realizó diseñando dos transistores en su etapa de salida, produciendo lo que comúnmente se denomina amplificador push-pull. Estos amplificadores push-pull poseen dos transistores complementarios o coincidentes. Uno es de tipo NPN y el otro es de tipo PNP. Ambos transistores de potencia reciben la misma señal de entrada de igual magnitud pero de fase opuesta. Y esto da como resultado que el transistor amplifique la mitad o los 180 grados de la forma de onda de entrada, y el otro transistor amplifique los otros 180 grados de la forma de onda de entrada. Aquí se puede observar el circuito del transistor clase B, como ya dije, con dos transistores, uno NPN y otro PNP. Aquí nos explica un poco acerca de ciertos parámetros que posee este transistor y que debido a su configuración, uno amplifica la mitad de la onda y el otro la otra mitad tiene una ganancia mucho mayor. También nos habla acerca de los 0.7 voltios reglamentarios y su funcionamiento. Entre las características nos dice que el voltaje de polarización y la máxima amplitud de la señal entrante posee valores que hacen que la corriente de salida circule durante un ciclo de la señal de entrada y que tiene un alto factor de polarización. También tenemos el amplificador de clase AB. Nos dice que una forma de producir un amplificador de salida de alta eficiencia de la configuración del clase B junto con la baja distorsión de la configuración de clase A, se crea este amplificador de clase AB. Este amplificador combina estas dos clases, lo que da como resultado un nuevo tipo. El amplificador básicamente combina las ventajas del amplificador clase A y el amplificador clase B, a la vez que minimiza los problemas de baja eficiencia y distorsión asociados a él. Acá nos habla un poco de cómo funciona este tipo de amplificador, también con dos transistores, igual que el amplificador clase B, para tener este efecto push-pull.
y también nos dice que amplifica aproximadamente el 50% del ciclo de entrada, menos del 100%, y nos habla un poco acerca de la banda muerta que oscila entre los 0.6 y los 0.7 voltios, el cual produce un efecto de distorsión. Aquí se puede observar el circuito muy parecido al circuito del amplificador clase B y algunas de sus características, como que los amplificadores poseen una pequeña polarización constante en su entrada, independiente de la existencia de la señal. Es la clase más común en audio debido a su alto rendimiento y calidad. Y bueno, que poseen dos transistores igual que el clase B, pero a diferencia de estos poseen una corriente de polarización mayor. Por último tenemos los amplificadores clase C. Los amplificadores clase C tienen la mayor eficiencia, pero la linealidad más pobre. Los amplificadores anteriormente mencionados, como son el clase A, el clase B y el clase AB, se consideran amplificadores lineales, ya que la amplitud y la fase de las señales de salida están relacionadas linealmente con la amplitud y fase de las señales de entrada. Sin embargo, el amplificador clase C está fuertemente sesgado, de modo que la corriente de salida es cero durante más de la mitad de un ciclo de señal sinusoidal de entrada, con el transistor inactivo en su punto de corte. Acá nos dice que básicamente este transistor, su conducción es menor a los 180 grados y que generalmente oscila entre el área de los 90 grados. Debido a su gran distorsión de audio, los amplificadores clase C se usan comúnmente en los osciladores de onda sinusoidal de frecuencia y en ciertos tipos de amplificadores de frecuencia de radio, donde los pulsos de corriente producidos en la salida de los amplificadores se puede convertir en ondas sinusoidales completas de una frecuencia particular. Acá también se puede observar el circuito del amplificador clase C y también una gráfica donde nos muestra su curva operativa y ciertos parámetros como el área y la señal. Entre las características del amplificador clase C nos dice que es exclusivo de radiofrecuencia y utiliza como carga un circuito tanque. El elemento activo conduce al menos de 180% de una señal sinusoidal aplicada a su entrada, y bueno, su otra característica es su alto rendimiento en potencia. Para hablar acerca de la unidad número 3, un poco, hablaré sobre los osciladores. En electrónica, un oscilador es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en corriente alterna de una determinada frecuencia. Dicho de otra forma, es un circuito que es capaz de convertir la corriente continua en corriente que varía en forma periódica en el tiempo. Estas oscilaciones pueden ser sinusoidales, pueden ser cuadradas, pueden ser triangulares, etc., dependiendo de la forma que tenga la onda producida. Un oscilador de onda cuadrada, cabe destacar, suele denominarse multivibrador y por lo tanto se les llama osciladores solo a los que funcionan a base de principios de oscilación natural constituidos por una bobina y un condensador. Entre los tipos de amplificadores tenemos el amplificador de corriente de fase. Este oscilador está formado por un amplificador inversor con un circuito de retroalimentación positiva. Acá se puede ver su circuito y algunos de sus parámetros. También tenemos el oscilador de cuadratura. Un oscilador de cuadratura genera dos señales, seno y coseno, y que están desafadas 90 grados. Igual se ve acá su circuito y sus parámetros. También tenemos osciladores trifásicos que generan tres voltajes sinusoidales de igual magnitud, pero desplazados 120 grados uno del otro. Acá se ve el circuito amplificador, el circuito del oscilador trifásico. También oscilador de puente de Wien.
Normalmente se utiliza para efectuar mediciones de resistores o capacitores desconocidos. El puente de Colfin es otro de los, el oscilador Colfin, perdón, es uno de los osciladores de tipo LC sintonizado, como se muestra acá. Tiene la ventaja de usar elementos reactivos relativamente pequeños. El oscilador Hartley, que nos dice si el inductor y los capacitores de un oscilador Colsby constituido con un amplificador operacional se intercambian, se convierte en este oscilador Hartley, simplemente intercambiando. Y por último tenemos los osciladores de cristal, que debido a su excelente estabilidad en frecuencias, los cristales de cuarzo se utilizan comúnmente para controlar la frecuencia de oscilación. Eso fue todo. Ahora les dejo a mi compañera María. Bueno, mi nombre es María Peraza y les explicaré la unidad 3 y 4 perteneciente a electrónica de comunicaciones. Empezaré a definir los elementos básicos que conforman un sistema electrónico de comunicación. Como ya deberíamos saber, un sistema no es más que el conjunto de elementos interrelacionados entre sí que trabajan en conjunto para lograr un fin. Un sistema electrónico de comunicación me permite comunicarme enviando, recibiendo o procesando la información, es decir, permite la comunicación entre dos o más dispositivos o entre dos o más personas. Los sistemas electrónicos de comunicación me pueden abarcar aquellas transmisiones que se realizan a distancia, como puede ser la radio, la televisión, la radiotelegrafía, las comunicaciones móviles, por computadoras, entre otros. Sus elementos básicos son la fuente de información, el transductor de entrada, el transmisor, el canal, el ruido, aunque no es un elemento fundamental del sistema, se adhiere al canal contaminando la señal y por ende es necesario nombrarla, el receptor, el transductor de salida y el destino final. Ahora bien, una vez que es generada la señal o el mensaje, el transductor de entrada se encarga de transformar esa señal proveniente en formato analógico a una señal en formato eléctrica, es decir, a un formato eléctrico. Traduce o transforma la señal de su forma original a una señal plenamente eléctrica para que pueda ser entendida por todo el sistema electrónico de comunicación. El transmisor no es más que un dispositivo que me convierte esa señal, es decir, me la modula para que sea adecuada al canal por donde se requiere transmitir dicha señal. El canal de comunicación es el medio a través del cual viaja la señal. Este puede ser un medio cableado, como fibra óptica, cables coaxiales, cables de pared trenzadas, entre otros, o un sistema inalámbrico o un canal inalámbrico donde se haga la comunicación vía, es decir, a través del aire. También tenemos que el ruido, aunque como ya dije no es un elemento fundamental del sistema electrónico, este afecta sumamente a todos los sistemas electrónicos de comunicación. Es un fenómeno que se adhiere a la señal que se va a transmitir y incluso puede eliminarla o provocar grandes interferencias en ellas. El receptor recibe esa señal proveniente del transmisor que es transmitida a través del canal y lo pasa a un transductor de salida. Este transductor me vuelve a transformar esa señal que viene eléctrica en un formato en banda base, es decir, en su formato original. Puede ser señal de sonido, audio, luz, entre otros. Y hasta que llega a su destino o hacia la etapa final, que es donde está el dispositivo receptor. El dispositivo al quien se dirige el mensaje. Luego me gustaría indicar qué es un generador de señales. Bueno, un generador de señales no es más que un dispositivo electrónico que es sumamente usado en el área de los sistemas electrónicos, en el área de la electrónica de comunicaciones, en el área de las telecomunicaciones en general, ya que este dispositivo me permite generar señales de tipo repetitivo o no repetitivo en el dominio analógico digital. Es decir, un generador de señales es un dispositivo que genera un tren de pulsos, ya sea, como ya dije, analógico, señales senoidales, o digitales, puede ser señal triangular, puede ser una señal cuadrada. Me permite ver y solucionar problemas de dispositivos electrónicos.
también me permite, es muy utilizada en los circuitos digitales, porque a través de la generación de pulsos que me da este generador, puedo controlar el giro y la velocidad de un motor DC, puedo controlar también la intermitencia a través de los pulsos que se envía de un LED o de una lámpara, entre otras aplicaciones. Por eso es de suma importancia. Ahora bien, los mezcladores. Un mezclador no es más que un dispositivo electrónico que me combina, que mezcla, que suma dos señales eléctricas y me da a su salida una tercera señal. Es decir, me permite combinar todas las señales en entrada para, al procesarla en amplitud y en frecuencia, convertirla en una señal eléctrica de audio a la salida. Digo de audio porque los mezcladores más que todo son utilizados en la electrónica de audio. Estos mezcladores pueden ser aditivos, también conocidos como sumadores analógicos, o mezcladores multiplicativos. Cuando me refiero a aditivos, como su nombre lo indica, no es más que aquellos mezcladores que suman las señales y me permiten combinarlas a través de la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Una vez que se combinan estas señales, obtengo a su salida, valga la redundancia, una tercera señal, y es muy utilizada en la electrónica de comunicaciones, ya que me permite, a través de dos señales, agarrar una señal, por así decirlo, original, y adherirle o sumarle a ella una señal de voz, una señal musical o los efectos de sonido que se quieran. Los mezcladores multiplicadores, como los nombré, también son conocidos como mezcladores de frecuencia. Estos, a diferencia de los aditivos, entregan a su salida no la suma sino el producto de las dos señales, y son muy utilizados comúnmente en el campo de las comunicaciones para modular una señal trabajando en conjunto con un oscilador. Ahora bien, los circuitos PLL, bueno, como su nombre lo indica, es el acrónimo de Phase Lock Loop, no es más que un circuito realimentado o un bucle de bloque de fase que me permite modificar los parámetros de fase y de amplitud de una señal. Pero, ¿en qué consiste? Bueno, como pueden ver en el diagrama, es un sistema que comprende un comparador de fase, un filtro fase baja, un amplificador y un VCO, o también denominado oscilador controlado por voltaje. Esto lo que hace es que puede trabajar de la siguiente manera: sin señal de entrada o con señal de entrada. Cuando trabaja sin señal de entrada, la tensión de error, como lo es BE en función del tiempo, tiende a ser cero, y por ende el VCO operará a una frecuencia natural denominada W sub 0. Cuando ocurre esto y no hay señal de entrada, se dice que el circuito está desenganchado, ya que no hay sincronismo. Sin embargo, cuando hay señal en la entrada, el detector de fase compara la fase y la frecuencia de esta señal de entrada con la frecuencia proveniente del VCO y me genera una tensión de error denominada BE en función del tiempo, como ya dije. Este voltaje de error generado, esta tensión de error, pasa mediante un filtro fase baja para ser filtrado o limpiado, llega al amplificador y es aplicado al terminal de control VCO con el fin de forzar la frecuencia del VCO a variar o reducir la diferencia entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Es decir, ella lo que me hace es variar la diferencia de frecuencia entre W sub 0 y W sub I. Esto me indica que si la frecuencia W sub I es cercana a W sub 0, el VCO se sincroniza y por eso se dice que el circuito está enganchado. Entonces, en resumen, el detector de fase, como su propio nombre lo indica, es capaz de detectar el desfase entre dos señales, mientras que el oscilador controlado por voltaje es un dispositivo electrónico que usa la amplificación, la realimentación y circuitos resonantes a su salida
para obtener a su salida una señal eléctrica de frecuencia proporcional a la señal que está siendo aplicada en la entrada. Típicamente el VCO me proporciona una señal digital o una señal cuadrada, de pulsos cuadrados. Cabe destacar también que cuando, como ya dije, no hay señal de entrada, el VCO trabaja a su frecuencia libre, a su frecuencia nominal o natural. Pero cuando sí hay señal de entrada, esta trabaja a la frecuencia proporcional, que sea proporcional a la amplitud y a la fase de la señal de entrada. Entonces, como para dar un resumen, los circuitos PLL no son más que un sistema realimentado cuyo objetivo principal consiste en generar una señal de salida de amplitud fija, como pueden observar, por eso se habla de voltaje, de amplitud fija a la salida, pero que coincida con la de entrada. Y bueno, como pueden observar, eso es lo que se quiere con un circuito PLL, es decir, un circuito PLL me va a permitir las siguientes aplicaciones: de modulación de FM y de modulación de AM. Como ya sabemos, como ella lo que busca es, mediante el detector de fase, compararme la fase y la frecuencia tanto de la señal de entrada como de la señal que producida por el VCO, me permite dividir las frecuencias, así que puedo hacer una multiplexación de frecuencias o de modularlas. Es utilizado para la recuperación de señal, ya que me permite, mediante filtros pasabajas, limpiar la señal, y como es un circuito realimentado, recordaré la frecuencia con la que se estaba trabajando, así como la distribución de temporización, y también me permite la digitalización de señales. Entonces, en conclusión, tanto los mezcladores, los circuitos PLL, los osciladores, todos los parámetros que vimos durante el presente contenido, lo que me hacen es trabajar como un sistema controlado, un sistema de calidad que me proporciona los recursos y parámetros necesarios para lograr una transmisión de datos, la recepción de manera efectiva, siempre y cuando tengamos en cuenta una señal de entrada, una señal de salida. Es decir, la unión de todos estos equipos electrónicos me permitirán realizar la comunicación de manera efectiva. Todos ellos son implementados con el fin de, por así decirlo, digitalizar las señales, convertirlas para luego demultiplexarlas, filtrarlas, limpiarlas, recuperarlas y lograr hacer con ellas en formato digital lo que deseemos. Gracias.